A todos, buenas noches, de acuerdo a por qué lado estén. Hola Marcelo, hola Mariano, hola Edgardo, hello Marius. Bueno, hoy tenemos día largo porque son 5 conferencias. Hola Pedrito, que te veo ahí. Tenemos cinco conferencias, más la de Edgardo que no pudo dar ayer. Así que agradecemos una vez más a Tecnoimagen y a David Medical por permitirnos hacer estos eventos. Y a todo el Instituto Jacques Perizat de Brasil, de Curitiba. Así que yo creo que empezaría directamente con Edu. ¿Te parece, Edu Houghton? Bueno, Eduardo nos va a hablar del manejo mini-invasivo y percutáneo de las complicaciones en postcirugía bariátrica. Todo tuyo, Edu. bueno, buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a los directores por la invitación a esta charla. Un placer para mí. Esperen que voy a minimizar acá para poder verlas. Ahí estamos. Bueno, la idea es dar un pequeño repaso sobre el manejo de la cirugía guiada por imágenes en el tratamiento de las complicaciones de cirugía bariátrica. Bueno, no tengo conflictos de interés que declarar. A modo de introductor, bueno, sabemos que la obesidad sigue siendo un problema y es un problema creciente de salud a nivel mundial. Hay cada vez, como hay más pacientes, cada vez hay más cirugía laparoscópica, se llevan a cabo cada vez más bypass, más manga, y por supuesto, a medida que hay más cirugías, también acarrean más complicaciones, porque, bueno, como sabemos, el único que no tiene complicaciones es el que no opera. Bueno, sabemos que tenemos aproximadamente 10% de complicaciones globales, entre ellas hay sangrado, fugas anastomóticas, colecciones, obstrucciones, estenosis, anastomosis, dilatación gástrica, entre otras. Pero además hay que sumarles a esto los problemas relacionados al acceso biliar en caso de patología biliar, sobre todo cuando se trata de bypass. A estos problemas se le asocia también la limitación que tienen algunos métodos por imágenes, como la ecografía, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estas complicaciones, los problemas en la entrada del tomógrafo de estos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen obesidad muy importante, que también dificultan para el tratamiento percutáneo de estos pacientes en el tomógrafo. Y por otro lado, la necesidad de agujas y catéteres de mayor longitud, que no siempre están disponibles en stock en todos lados, y a veces eso puede ser una complicación, sobre todo cuando estos pacientes consultan en lugares donde no son centros de referencia en patología bariátrica, ¿no? Bueno, yendo un poquito a las complicaciones que se manejan en forma mínimamente invasiva, tenemos las colecciones, las fugas anastomóticas y las fístulas, la distensión gástrica y el acceso a la patología biliar.
Comenzando con las complicaciones de las colecciones, el primer problema que nos trae el paciente bariátrico es la dificultad en el diagnóstico. Sobre todo, el método por imágenes, la ecografía, pierde mucha validez por la interposición del panículo adiposo, que le baja mucho la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico. Así que generalmente el diagnóstico de estas complicaciones se suele utilizar la tomografía computada, y es de utilidad hacerlo con doble contraste, obviamente siempre utilizando contraste hidrosoluble, porque estamos pensando que podemos tener fístulas, o sea, fugas de anastomosis, en donde el líquido de contraste puede salir a cavidad, y obviamente el contraste debe ser hidrosoluble. ¿Cuál es el tratamiento de esta complicación? Bueno, es el drenaje percutáneo guiado por tomografía. Es muy raro que hagamos una colección, un drenaje percutáneo de estas colecciones por vía ecográfica, o sea, a menos que sea una colección muy superficial y evidente por ecografía. En general, estas complicaciones se tratan con tomografía. Acá les pongo algunas imágenes, fíjense esta colección bien posterior, larga, en donde uno tiene que utilizar agujas de más de 20 centímetros a veces para lograr llegar a este tipo de localizaciones, o hacer accesos transhepáticos, como pueden ver en estas imágenes de la derecha. El manejo de las colecciones, una vez que están drenadas, bueno, está basado en las características clínicas de la semiología y las características del débito por el catéter, ¿sí? Lo que habitualmente puede pasar es que sea una colección, una infección del sitio quirúrgico, que uno le pone un drenaje y se resuelve sin ninguna fístula ni nada. Pero otras veces estos abscesos, estas colecciones, por debajo tienen como origen una fístula de alguna de las anastomosis, como vamos a ver más adelante. Bueno, en ese caso, cuando tenemos fístula, o sea que empieza a venir débito por nuestro drenaje percutáneo, ahí lo que hay que evaluar es una unidad. Para eso vamos a hacer una nueva imagen, una nueva tomografía, y por otro lado una fistulografía que nos va a permitir hacer diagnóstico de dónde está viniendo esa fístula, y también nos va a permitir ver si el catéter está muy lejos del sitio de fuga, etc. Entonces, si tenemos cavidades residuales o tenemos cavidades intermedias, lo que debemos hacer es un nuevo drenaje, porque las cavidades intermedias sabemos que no nos van a permitir el cierre de esa fístula, y en ese caso, bueno, una vez que está todo drenado, si la fístula persiste, vamos a ver ahora en las próximas diapositivas cuáles son las alternativas para el manejo de esas fístulas. Ahora, en caso de que tengamos, por ejemplo, líquido libre en cavidad, generalizado, bueno, en esos casos quizás tiene lugar la reevaluación para una reexploración. Estos son algunos ejemplos de fistulografías, como podemos ver, por ejemplo, en esta colección, en donde estaba coleccionando, la colección original estaba aquí, pero podemos ver que haciendo una fistulografía teníamos el sitio de fuga más lejano a la cavidad. Entonces, colocando un segundo catéter más cerca del sitio de fuga, va a ser más factible que a posteriori podamos manejar y cerrar el trayecto fistuloso. Otro ejemplo de fugas post-colecciones, en este caso un caso de una fistulografía después de un drenaje de colección post-manga gástrica. Bien, en cuanto a las fugas anastomóticas y las fístulas, estas son los porcentajes de incidencia de fístulas en las diferentes anastomosis que tiene la cirugía bariátrica. Vemos que la mayoría se dan en la gastroseyuno anastomosis, mucho bastante infrecuente que tengan complicaciones de fístulas. Es importante hacer una distinción entre las presiones, entre la manga gástrica y el bypass. ¿Por qué? Porque la manga gástrica va a tener más presión
y va a tener más colecciones y más fístulas por ser de mayor presión, justamente a diferencia del bypass. Y esto también va a incidir incluso en los tratamientos, en el éxito, en los porcentajes de éxito que tienen los tratamientos de las fugas del bypass versus las fugas de la manga. ¿Cómo se tratan estas fístulas? Bueno, lo principal es primero el manejo de la infección, drenar todas las colecciones, evitar que haya cavidades intermedias. Esto, como habíamos comentado previamente, lo hacemos con el drenaje con tomografía, el diagnóstico con tomografía y con fistulografía, reacomodando los catéteres, colocando más catéteres, para tratar de que no tengamos ninguna cavidad intermedia y que nuestro catéter esté lo más cerca del sitio de fuga. Bueno, evaluar el débito del drenaje y las características, alimentación enteral más allá del sitio de fuga, esto es fundamental, si se puede lograr, para mantener un buen estado nutricional y que nos permita de esta manera lograr el cierre. Más del 70% de las fugas resuelve con estas medidas sin necesidad de agregar algún otro tipo de tratamiento. Pero para el otro 30% que no puede resolverse con este tipo de tratamiento, bueno, tenemos algunas alternativas. Una de las alternativas es la colocación de un stent totalmente recubierto. Esto puede ser colocado por vía endoscópica o por vía radioscópica, cualquiera de las dos. Nosotros lo hacemos por vía radioscópica. Y la tasa de cierre con este tratamiento, colocando un stent totalmente recubierto, es del 92% para la manga, cuando se trata de fístulas de la manga, y 96% cuando se trata de fístulas del bypass gástrico. Esto es de un reciente metaanálisis publicado en febrero del 2020. Otras alternativas terapéuticas son los clips endoscópicos. Con respecto a los clips endoscópicos, la alternativa es el Ovesco, y los agentes sellantes. La mayor evidencia está en la efectividad de los stents autoexpansibles. Sin embargo, el problema que tenemos con los stents autoexpansibles totalmente recubiertos es que tenemos el problema de la migración, y las tasas de migración más o menos rondan en el 23% de los casos. Con respecto a los clips endoscópicos, decíamos que los utilizados son el Ovesco. La tasa de éxito ronda más o menos un 67%, y la indicación es para aquellos orificios fistulosos grandes, o sea, mayores de efectos cercanos a los 20 milímetros. En cambio, los agentes sellantes, lo que se suele utilizar son las colas de fibrina, se utilizan para aquellos orificios fistulosos estrechos. La ventaja es que tiene una tasa de éxito bastante alta, del 93%, pero las desventajas de las colas de fibrina es que requieren más de una sesión para lograr el cierre. Fíjense que en una sola sesión, perdón. Ay. Perdón. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Edu? Estoy vivo. Tomate un vaso de agua. Perdón. Les decía que en una sola sesión son menos del 50% de los pacientes se logran resolver. En 2 sesiones el 20%, y van disminuyendo los porcentajes, pero fíjense que hay pacientes que quedan, que requieren hasta 9 sesiones para lograr el cierre de las fístulas. Bueno, otra de las complicaciones, está volviendo la voz normal de poquito. Otra de las complicaciones que se pueden tener, sobre todo post-bypass, es la distensión gástrica del remanente. Esto puede pasar en el contexto de un hilio postoperatorio, o a veces también puede pasar en el contexto de los pacientes que tienen pancreatitis, que después en su postoperatorio alejado, o sea, después que pasaron por ahí, pueden pasar años después del bypass, que hacen una pancreatitis por una litiasis coledociana o por la causa que sea, y hacen un hilio del estómago. Entonces, bueno, en esos casos, cuando hay una distensión gástrica muy, muy marcada, tendría indicación de tratar esto mediante una gastrostomía percutánea, que en este caso la única salvedad que tiene con la gastrostomía percutánea convencional es que, como no podemos hacerla, la hacemos con guía tomográfica, porque, bueno, como por vía radioscópica habitualmente la técnica necesita el insuflado gástrico para
poder inyectar aire e identificar claramente el estómago por vía radioscópica, como el estómago ese estómago remanente está bypaseado, eso no es factible hacerlo, entonces se suele utilizar la técnica de gastrostomía por vía tomográfica. Bien, y otra de las complicaciones, otro de los problemas que traen los pacientes bariátricos es el acceso a la patología biliar. ¿Sí? La incidencia de colelitiasis post-bypass gástrico se estima en torno al 37%, casi el 50% desarrolla enfermedad en el primer año de seguimiento y el 60% en los primeros 6 meses. Los pacientes sometidos a gastrectomía en manga tienen una incidencia de colelitiasis del 27%, siendo la mayoría de los casos desarrollados en el primer año y medio. Se estima que la tasa de colecistectomía posterior por cólico biliar o disinesia vesicular es baja, del 5.3%, 1% de coledocolitiasis, pancreatitis 0,2%, es poco frecuente, como ven. Entonces, en general, se dice que la colecistectomía en simultáneo con el bypass o con la cirugía bariátrica solo se hace en casos de litiasis sintomática. Igual excede un poquito la discusión de la charla, pero es como a modo introductorio de que en algunos casos, en estos casos, la presencia de cálculos biliares en el colédoco es una complicación rara después del bypass y se da solamente en el 0,2% de los pacientes bariátricos. Sin embargo, es una complicación que puede aparecer. Cuando aparece esa complicación, lo que utilizamos es un poco el algoritmo que manejamos con Mariano en una de las publicaciones del manejo de la litiasis coledociana, y la primera distinción es ver si el paciente está colecistectomizado o no está colecistectomizado. Bueno, si el paciente no está colecistectomizado, la mejor alternativa es el manejo laparoscópico en un tiempo, y si está colecistectomizado, bueno, en ese caso ahora vamos a ver las alternativas en otras diapositivas. Como les decía, litiasis coledociana con vesícula in situ, lo ideal es colecistectomía laparoscópica y exploración biliar en un tiempo. En cambio, cuando tenemos litiasis coledociana en el paciente colecistectomizado, ahí aparecen varias alternativas. ¿Por qué las alternativas? Porque la clásica alternativa de la CPRE clásica no es factible en el paciente que tiene un bypass. Entonces, en esos casos podemos hacer una CPRE transgástrica asistida por laparoscopía, se puede hacer una CPRE asistida por enteroscopía con balón, se puede hacer un drenaje percutáneo de la vía biliar e instrumentación posterior, o se puede hacer directamente una exploración laparoscópica de la vía biliar. Todas estas alternativas están muy bien planteadas en un artículo que publicó Mariano con el doctor Galbao Neto también. De hecho, mucho está tomado de ahí. La CPRE transgástrica asistida por laparoscopía es superior a la asistida con balón en cuanto a la tasa de éxito, tiene una tasa de éxito cercana al 95%. ¿Sí? Lo que se hace es, por vía laparoscópica, se coloca un trocar grueso por el cual pasa el endoscopio, se hace una gastrostomía, y por dentro de esa gastrostomía va a pasar el endoscopio y va a ser la CPRE. Después se cierra el acceso gastrostómico y se termina el procedimiento. La CPRE asistida por endoscopía con balón, lo que hace el enteroscopio con balón es ir avanzando, hilvanando el intestino para poder llegar retrógradamente hasta el asa y llegar hasta el duodeno. Esto es un procedimiento que es bastante complejo, que requiere de equipos muy entrenados para hacer esto, y las tasas de éxito varían entre un 60 y 90%, y las CPRE exitosas son más bajas que la otra técnica, así que la verdad que no es una buena alternativa. Otra de las alternativas es el tratamiento percutáneo, en donde lo que hacemos nosotros es hacer un drenaje percutáneo de la vía biliar primero, y posteriormente se deja, una vez que tengamos un trayecto fistuloso, una semana, 10 días, instrumentamos a través del acceso biliar, utilizando esta técnica descrita por Sulman, que es la sobredilatación papilar y empujar los litos hacia el duodeno.
Bueno, y otra de las alternativas es la recirugía laparoscópica, en este caso particular, es un caso también que hicimos con Mariano. El tratamiento combinado había fallado, entonces se hizo una reexploración laparoscópica de la vía biliar, con extracción, con coledocotomía y extracción del líquido. Bueno, les traigo un par de casitos como para ejemplificar. Esta es una paciente de sexo femenino de 51 años, con síndrome metabólico, una colecistectomía hace 30 años y un bypass gástrico hace 10 años. Ingresa con un cuadro de colangitis aguda, como podemos ver con los valores de hepatograma alterados y glóbulos blancos elevados, y una colangioresonancia, en donde nos encontramos con estas imágenes en el colédoco distal, y una vía biliar que intrahepática tenía una leve dilatación, no tiene una marcada dilatación, esta es la imagen, pero era suficiente como para que podamos pensar en un drenaje percutáneo sin problemas. Así que lo que hicimos en este caso fue hacer un drenaje percutáneo de la vía biliar, como se puede ver acá, se ve la imagen negativa, y posteriormente lo que vamos a hacer con esta paciente es, en este caso, como el cálculo es bastante grande, la idea es hacer un tratamiento con Discover y litotricia electrohidráulica. Y este es otro caso para ver cómo las complicaciones del acceso en pacientes posbariátricos. Es una paciente de 47 años, también con un síndrome metabólico, un antecedente de un bypass gástrico y un antecedente de una pancreatectomía distal con preservación del vaso por un insulinoma, que hace una colección después de la resección pancreática. Nosotros siempre, cuando tenemos colecciones pancreáticas, tratamos de hacer el drenaje percutáneo en forma transgástrica, pero claro, nosotros habitualmente podemos insuflarlo el estómago. En esta paciente no podíamos insuflar el estómago. Entonces lo que se hizo fue tuvimos que primero hacer una punción del remanente gástrico, insuflarlo, para después, en una segunda punción, lograr acceder en forma transgástrica a la colección del lecho de resección pancreática para evitar la fístula pancreática posterior. Bueno, y para finalizar, y como para dejar algunos conceptos más clave para guardar en casa, que las colecciones en general deben ser diagnosticadas y drenadas por tomografía, por el tipo de paciente. No siempre pero muchas veces suelen acompañarse de fugas y fístulas de las anastomosis. La mayoría de las veces estas resuelven con tratamiento conservador. En caso de que no resuelvan, el tratamiento con stent recubierto es el tratamiento de elección. En cuanto a la distensión gástrica, cuando es necesario se la trata con gastrostomía percutánea, guiado por tomografía, y para el tratamiento de la litiasis coledociana en pacientes que está colecistectomizado y tiene cirugía bypass gástrico, bueno, se puede utilizar o bien la endoscopía por laparoscopía o bien el acceso percutáneo. ¿Cuál hay que usar en cada caso? Bueno, creo que hay que evaluarlo en cada caso particular, evaluando cuál es el grado de dilatación de la vía biliar, como para un acceso percutáneo, evaluar si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, si tiene ascitis o no tiene ascitis, y en cada caso evaluar cuál es el mejor acceso con uno y otro. La verdad que no hay estudios de nivel de evidencia alto que hayan comparado la CPR por gastrostomía comparada con la CTPH como para darles un nivel de evidencia para cuál elegir en cada caso. Así que bueno, con esto me despido y les quería dejar la invitación para nuestros cursos de formación de la Fundación DAICIM, el curso de intervencionismo en la Universidad Católica, nuestro programa de fellowship y nuestro programa de observership para todo lo que es cirugía mínimamente invasiva. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente les quiero agradecer a los directores y a todo el auditorio por la oportunidad. Excelente, Edu. Excelente la presentación, la verdad que clarísima. ¿Les parece, Marcelo, Edgardo, Marius y Mariano, si hacemos comentarios bien cortitos de los comentadores, así después seguimos con las demás conferencias? Ramiro Carabajal, de Perú. ¿Qué experiencia tienen ustedes en todo lo que es la parte percutánea
si lo hace el radiólogo, si lo hace el cirujano, y si tenés algún comentario para Edu Houghton, te escuchamos. Sí, gracias. Respecto al intervencionismo, nosotros lo usamos bastante, principalmente en todos los aspectos, desde la colocación de las sondas no soyunales para alimentación, los catéteres venosos centrales también en pacientes complicados por vía percutánea. También, muchas veces también las sondas nasoenterales se movilizan, entonces con intervencionismo podemos nosotros reposicionar las ondas. En cuanto a las colecciones, también nos ayuda bastante el drenaje percutáneo, pero sí existe alguna dificultad por el grosor del tejido celular subcutáneo y la interferencia con las imágenes, ¿no? Que a mayor peso del paciente más dificultad tiene el radiólogo intervencionista. Ahora, en nuestro medio hay radiólogos intervencionistas que también son cirujanos, pero son muy pocos, la mayoría son radiólogos. Perfecto. En Chile, Cristóbal Davanzo, ¿cómo manejan estas cosas? Y si tenés alguna pregunta o comentario para el doctor Houghton. Sí. Mira, escuchaba con atención y en Chile en realidad la mayor parte de estas complicaciones de súper especialistas, de punciones o de endoscopías muy difíciles terapéuticas, la maneja la persona especialista. Por lo tanto, nuestra elección, nuestro algoritmo de elección siempre está dado hacia el especialista. Por ejemplo, la mayoría de estas coleocolitiasis en pacientes colesintomizados son por acceso transgástrico y la IRCP la hace un endoscopista terapéutico que muchas veces ni siquiera es cirujano, es solamente que se dedica a endoscopía terapéutica, que en mi humilde opinión lo suele hacer mucho mejor que uno, dado que son casos complejos. Lo mismo pasa en el caso justamente de estos drenajes percutáneos, en los cuales también, o sea, radiología intervencional los hace prácticamente todos. En Chile creo que he sabido como de un cirujano solamente que hace algunos drenajes percutáneos puntuales, pero existe ya como una especialización en drenaje percutáneo y lo hacen solamente los radiólogos. Por lo tanto, si bien es súper importante participar en la toma de decisiones de este paciente y estar al lado justamente del especialista, del súper especialista en el fondo que va a hacer estos procedimientos, que cada vez son más complejos, y estar al lado de él para indicarle qué es lo que uno necesita, lo hace él, no lo suele hacer el cirujano. ¿Ya? Perfecto. Edgardo, ¿qué hacemos en Argentina? Y si tenés algún comentario para Edu. Bueno, básicamente lo que dijo Edu es lo que nosotros creemos de la utilización del drenaje percutáneo en todas las complicaciones quirúrgicas y especialmente en este tipo de patologías donde la mínima invasividad ayuda muchísimo al paciente. Obviamente, bien utilizada, bien estandarizada, con buenas imágenes, eso nos permite una resolución mucho más, te diría, incluso sencilla y menos agresiva para el paciente, que es central en este tipo de pacientes. Excelente. Marcelo, en Brasil, ¿cómo maneja? Marcelo o Mariano, el que quiera. Yo creo que Mariano puede hablar un poco de su experiencia en su servicio, porque estamos con su endoscopista, que es Márcio Espinosa, de Sergio Espinosa, y Espinosa también puede hablar de lo que hacen en Londrina. Por favor, Sergio y Mariano. Buenas noches. Aquí en Londrina nosotros utilizamos un excelente endoscopista, que es o Sergio, que no es cirujano, solo endoscopista. Y para estos casos, tanto para pancreatite, utilizamos las drenagens transgástricas también, utilizamos percutánea cuando el acceso es más fácil. También tenemos la práctica de hacer la CRE transgástrica, que no bypass, que es muy más, menos complicaciones y más fácil de ser hecho. Bueno, continuamos, ¿les parece, Edgardo, Marcelo, Mariano y Marius?
Bueno, Edu, gracias, espectacular la charla y seguimos con la charla del doctor Mauricio Sierra que nos va a tratar, Mauricio está grabado, nos va a tratar de responder si se pueden prevenir las complicaciones en cirugía bariátrica. Le pedí permiso a Mariano para hacer esta grabación y a riesgo de sonar como película, si están viendo y escuchando esta grabación es porque me encuentro todavía en un vuelo hacia la ciudad de Mérida, una reunión regional de nuestro colegio de obesidad. Y porque los aviones no están siendo muy puntuales últimamente en mi país, prefiero asegurarme así la presentación y colaborar con este curso, al cual agradezco mucho la invitación y me encanta ver amigos justo que disfrutamos tanto de esta especialidad. Me llamo Mauricio Sierra, soy cirujano bariatra y cirujano endocrino en la Ciudad de México y tengo este conflicto de interés que declarar con la industria. Siempre he visto y he creído que el paciente bariátrico, a diferencia de otros, requiere de un reto importante en el diagnóstico, en el manejo, y eso incluye en el manejo de las complicaciones, que es a lo que nos hemos estado dedicando estos últimos 2 días. Como muchos de ustedes seguramente saben, este es un móvil de Alexander Calder, y que creo que ejemplifica mucho mi visión de lo que es el paciente bariatra, en donde hay muchas cosas alrededor justamente de este paciente que están girando, que están sucediendo o que ya sucedieron, y que explican justamente la complejidad de esta enfermedad, a la que nosotros hemos decidido dedicar muy buena parte de nuestras vidas y que afortunadamente hemos, junto con la tecnología, entendido cómo hacer mejor un procedimiento para lograr reducir de manera significativa el peso de estos pacientes hasta hoy día, que además hemos establecido bien cómo se deben de realizar estas operaciones, quién las debe de hacer, hemos entendido un poco mejor los mecanismos, de hecho, de acción, y entonces lo que antes era un mapa metabólico difícil de entender porque engrapábamos, uníamos intestino, pero no entendíamos bien los efectos metabólicos de esto. Hoy ya lo entendemos y hoy sabemos que esa anastomosis, esa sección del fondo, etcétera, pues tiene un efecto metabólico importante y que dura un buen rato y que ayuda justamente a la parte mecánica a reducir de peso en estos pacientes y que desgraciadamente también, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, conlleva también un riesgo de complicaciones. Riesgo de complicaciones que afortunadamente hoy es mínima, comparativa a lo que es la colistectomía por laparoscopía o el apéndice por laparoscopía, pero que cuando sucede, desgraciadamente, sí aumenta los costos de manera importante en una cirugía que ya es de por sí es cara, no es tan accesible como otras, prolonga las estancias hospitalarias y las reintervenciones y las rehospitalizaciones ocurren con mayor frecuencia y esto tiene una repercusión laboral importante sin duda en lo laboral y en lo social. Los objetivos de esta plática entonces es ver si como cirujanos hoy, como equipo, somos capaces de prevenir mejor las complicaciones de acuerdo a los modelos predictivos que se han publicado probablemente desde los últimos 10 años, que es en donde hice la revisión para esta charla, y también algunos factores predictivos que hoy en día están tratando de mostrarse útiles justamente en la valoración de estos pacientes. Sin duda la parte técnica en cuanto a realizar estos procedimientos, la necesidad de un entrenamiento formal, de una certificación que estamos promoviendo mucho, por lo menos en nuestro hospital, pues son parte clave de que un paciente tenga buenos resultados antes, durante la operación y posterior a ella. Este no es el objetivo de esta plática, revisar estos son muy conocidos y se han platicado en otros foros en extenso. Aquí más bien me gustaría dedicarme a justamente si somos hoy en día, precisamente porque conocemos la problemática de estos pacientes y somos capaces de predecir ya quién o qué paciente se puede complicar o qué paciente puede no complicarse. Entonces hablaremos en un principio de prevención, insisto, no de elementos ya muy reconocidos y muy discutidos,
sino intentos nuevos de entender cómo valoramos al paciente, cómo lo diagnosticamos y que si hacemos un trabajo hoy en día en equipo, que a mí me gusta hablar mucho de eso y soy gran promotor del abordaje multidisciplinario, puede ser que los resultados sean mejores. Y entonces ya no se habla nada más de una valoración por un equipo multidisciplinario, que en mi país por norma todo paciente debe pasar por ella, sino que esta conjunción de especialistas, sentarnos en una mesa y platicar acerca del paciente, puede entonces llevarnos a tener mejores resultados con ellos. Entonces, esto es lo que promueven los siguientes 2 artículos de los cuales les voy a platicar, en donde se evalúa justamente al paciente. Los diferentes especialistas pueden solicitar revisión del paciente, realización de estudios, que es lo que normalmente ocurre en las clínicas en donde nosotros estamos involucrados, y que en un momento pueden llevar a una preparación un poco más prolongada o una contraindicación absoluta, del procedimiento. Y entonces así en estas gráficas ven, por ejemplo, cuando el paciente llega en primera instancia con el cirujano puede pedir más laboratorios, puede pedir que baje de peso, puede pedir interconsultas a otros especialistas o que deje de fumar, y anestesia, por ejemplo, puede pedir una evaluación mucho más extensa, hablando de estudios de sueño, de evaluación cardiológica y de preparación rumbo a la operación. Esto no es malo, y de hecho uno pensaría que si metemos a un paciente a este tren, probablemente lo que acabe sucediendo es que no se operen los pacientes, y no es así. Y por eso ven que los pacientes que son evaluados y autorizados en primera instancia por todo el equipo multidisciplinario están en gris oscuro y van directamente a cirugía, pero un muy buen porcentaje de los pacientes que requirieron de revisión regresan nuevamente con nosotros como cirujanos y son operados en muchas mejores condiciones. Esto es curioso, pero parecería evidente. Sin embargo, cuando ustedes revisan la literatura acerca de este tema, hay muy poco escrito, y estudios bien diseñados también son muy escasos, cuando es lo que normalmente, como les decía, por norma nos piden que hagamos normalmente con los pacientes, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener a la mano esta evidencia, sobre todo si están como nosotros en programas de entrenamiento, en donde los jóvenes van a salir, lo que quieren hacer primero que nada es operar muy rápidamente, empezar a trabajar, y vale la pena probablemente promover justamente estas actitudes, ¿no? Y de hecho, esto tiene un impacto importante en aquellos pacientes que se les hace una evaluación, se les promueve o se les pide que se haga una interconsulta con los diferentes especialistas, que se hagan pruebas, que se preparen, y muchos de ellos, por ejemplo, en este estudio deciden no hacerlo y se van a otro hospital. En este caso lograron localizar a 10 pacientes que no quisieron reevaluarse, no quisieron prepararse, y en 4 de ellos hubo complicaciones mayores inmediatamente después de la operación, que no tiene nada que ver con el otro centro. Tiene que ver probablemente con los padecimientos de base del paciente y que estos requerían una preparación especial. Entonces creo que es importante. El número sin duda es muy pequeñito, pero creo que deja una marquita ahí para aquellos que están empezando una práctica y que creo que es importante hagan estas evaluaciones, ¿no? Otro concepto relativamente nuevo en cirugía bariátrica, porque no es un concepto nuevo para nada, es el impacto de la fragmentación. Fragmentación le llamamos a la experiencia de un paciente, en este caso paciente bariátrico, en donde visita muchos especialistas, muchos de ellos, probablemente en diferentes hospitales, en diferentes clínicas, y requiere entonces a veces también de atención cuando las complicaciones suceden, atenciones en uno o en otro lado, y eso tiene un impacto importante en la evolución del paciente, en lo inmediato después de la operación, en las rehospitalizaciones y en las intervenciones que se requieren justamente para su manejo. Estos autores analizan una serie muy grande de pacientes, de más de 136,000 pacientes, que son, o que analiza justamente aquellos pacientes que son rehospitalizados por complicaciones asociadas, en este caso, a la cirugía bariátrica. Analizan entonces este concepto de la fragmentación, en donde un paciente es tratado en un lado de una cosa, es internado en otro hospital por la complicación y el impacto justamente que tiene en la estancia hospitalaria, en costos y en la realización, por ejemplo, de estudios como pueden ser rayos X o endoscopía. De todos los pacientes que fueron rehospitalizados
por complicaciones relacionadas a cirugía bariátrica, más del 20% de ellos tenían o eran parte de esta fragmentación, es decir, de esta idea de ir a visitar al cardiólogo a un hospital, al cirujano en otro hospital, y que eso tenía un impacto entonces al final en el número de readmisiones, sobre todo en aquellos pacientes que eran operados por una derivación gastroyeyunal, que probablemente tiene relación con el procedimiento, que es más complejo que un procedimiento restrictivo. Pero esta fragmentación, además de aumentar entonces el porcentaje de rehospitalizaciones, aumenta sin duda los costos de manera significativa, independientemente de los estudios que se realizan cuando se rehospitalizan estos pacientes. El mensaje probablemente de estos artículos es decir, y tratar de reunir a los pacientes en un solo centro, en donde aunque haya varios médicos tratantes, están en el mismo lugar y pueden tratar al paciente, así como lo evaluaron de manera multidisciplinaria, tratarlo en el mismo centro hospitalario, ¿no? Y eso, al parecer, tiene un impacto importante en cuanto a rehospitalizaciones y eventualmente gastos. Esto es en cuanto a prevención, lo más nuevo que encontré en cuanto a prevención, pero más dirigiéndome hacia la pregunta que me pusieron para la plática es si nosotros como cirujanos podemos predecir estas complicaciones. Y no es nada más predecir, porque esto de predecir en cirugía bariátrica tiene mucho tiempo ya. Desde hace más de 10 años se han propuesto muchas escalas para tratar de establecer factores que están relacionados a la ocurrencia de complicaciones y que nosotros entonces antes de la operación podríamos influir en ellas para reducir justamente esto. Les presento las más recientes. Esta de un equipo de cirujanos de Holanda, en donde revisan una base de datos muy extensa, y de hecho después de hacer un análisis a profundidad de todos los factores asociados a complicaciones, ellos descubren que la utilización de anticoagulantes, de que los pacientes portaran EPOC, dislipidemia de sexo masculino, una historia psiquiátrica importante o cirugía de revisión eran los factores más importantes para que ocurrieran complicaciones en su grupo de pacientes. De acuerdo a la ocurrencia de estos factores o la existencia de estos factores, se establece una clasificación y de acuerdo al número de elementos que están involucrados justamente en este paciente, se les da una clasificación 1, 2 o 3 y en base a eso ellos hacen un análisis quién es entonces el que tiene un riesgo más alto de hacer complicaciones en el postoperatorio inmediato. Vale la pena decir que así como ellos encontraron estas 3 variables, en todos los estudios que pude y tuve la oportunidad de revisar, las variables son muchísimas y son muchas veces muy diferentes. Y eso es creo que el problema más importante en cuanto a nuestra capacidad para poder predecir la ocurrencia de complicaciones. Y de hecho, dentro de su mismo análisis hubo una diferencia, o más bien no hubo una diferencia importante cuando analizaban el grupo 1 y lo comparaban con el grupo 3, que es donde ocurría o aparecían un número mayor de factores asociados a estas complicaciones. Entonces, para el grupo 1, por ejemplo, o la clasificación grado 1, sí era sensible la aparición de estos factores. Sin embargo, cuando comparaban 1 contra 3 o 1 contra 2, no era tanto. Pero es un buen esfuerzo, sobre todo para tratar de establecer estos factores, ¿no?, que comentábamos. Este es un estudio un poco más reciente, también intenta dar una clasificación y establecer factores de riesgo para la ocurrencia de complicaciones y que revisan entonces los autores pacientes operados en Suecia de 2010 a 2014 en una base que tienen ellos que se llama la SORREG de manera muy extensa y pacientes que son operados de una derivación gastroyeyunal o una manga. Sobre todo manga derivación gastroyeyunal de manera primaria, no así reoperaciones. Todos estos elementos que ven ustedes ahí, no quiero que se entretengan revisándolos, de hecho pongo la tabla en letras pequeñitas porque no vale la pena revisar cada una de ellas. Importante decir es que es muy extensa la revisión que hicieron justamente de factores asociados para tratar de definir cuáles son los que ocurren con más frecuencia o predicen una complicación con mayor frecuencia. Y lo que sí hicieron a comparación de otros estudios es un grupo control o un grupo de validación, le llaman ellos, en donde hay pacientes operados y los comparan versus operados que tuvieron complicaciones.
De esta manera, entonces, crean ellos, además de un grupo control, como ven en el lado derecho en el cuadro rojo, un modelo conciso en donde ya teniendo las variables que establecieron como factores de riesgo para la ocurrencia de una complicación, vuelven a realizar un estudio multivariado para tratar de establecer si la presencia de estas en estos pacientes eran suficientes para poder predecir justamente la ocurrencia de complicaciones. Y de hecho, en estas complicaciones o estos factores de riesgo, como los ven ustedes, son muy diferentes al estudio anterior, al estudio BASIC, en donde sí aparece cirugía de revisión, aparece edad, pero por ejemplo aparece índice de masa corporal bajo como factor de riesgo, el año de operación, que tiene que ver probablemente con el momento de la curva de aprendizaje del grupo, la circunferencia abdominal y la presencia de dispepsia o reflujo gastroesofágico, que son factores muy diferentes, insisto, a los que vieron justamente en el estudio anterior. Entonces, podemos hacer un estudio muy a profundidad, podemos hacer curvas ROC, podemos tratar de sacar el intervalo de confianza, pero parece ser que el paciente, por la complejidad que representa su enfermedad, es difícil establecer todavía muy bien elementos y factores que pueden predecir de manera general en toda la población de pacientes bariátricos factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Ya vimos que las escalas no son muy buenas todavía. Son útiles, pero no son muy buenas todavía. Y entonces lo que les voy a presentar a continuación es elementos más recientes que se han agregado a los estudios que podemos realizar al paciente en el postoperatorio inmediato y que permiten entonces dar de alta de manera temprana a los pacientes o saber que es un paciente que efectivamente, por los factores de riesgo que tiene y los niveles de las cosas que vamos a ver a continuación, es un paciente que tenemos que vigilar más o preparar un poquito más. Entonces, de manera categórica, desde hace mucho tiempo, hemos pensado que los pacientes que tienen enfermedades que requieren de tratamiento con esteroides son malos candidatos a un procedimiento bariátrico, a pesar de que el mismo tratamiento les puede provocar un aumento de peso importante, tienen de manera independiente también el riesgo de desarrollar obesidad. Pero precisamente por el efecto de los esteroides sobre los tejidos, parecería ser o está la creencia muy establecida de que estos pacientes tienen un riesgo muy alto de complicarse y de morir. Y de hecho en este estudio lo que se demuestra es todo lo contrario. En ninguno de los dos parámetros que analizaron, que es de complicaciones o la ocurrencia de complicaciones y mortalidad, es mayor estas dos en porcentaje que la ocurrencia de morbilidad y mortalidad en pacientes que no utilizan esteroides. Si, por ejemplo, refieren que si la enfermedad del paciente no está controlada, si es una paciente con una enfermedad, por ejemplo, reumatológica o requiere de inmunosupresión durante mucho tiempo y esa no está bajo control, sí ocurren con mayor frecuencia complicaciones. Pero el uso de esteroides per se no condiciona un número mayor de complicaciones independientemente de la cronicidad de su uso, ¿no? Y eso es muy importante y lo vemos en este estudio donde comparan un número nada despreciable de pacientes, de 275,000 pacientes, en donde 4,000 utilizaban justamente esteroides y sí, efectivamente, tenían un número mayor de complicaciones, pero cuando hicieron un análisis multivariado y además diseñaron un grupo control pareado en un 99% al otro grupo, no hubo diferencia en la toma de esteroides cuando compararon y analizaron la posibilidad de que ocurrieran complicaciones como fuga, que es la más temida, evidentemente, y sobre todo mortalidad. Entonces, los esteroides parecen ser seguros, lo que hay que tratar y preparar mejor es al paciente si tiene una enfermedad crónica que los requiere. La proteína C reactiva en los últimos años ha tomado una importancia mayor, en el diagnóstico y sobre todo en la predicción de complicaciones sépticas y se utiliza mucho, por ejemplo, en cirugía de colon junto con la procalcitonina, que son elementos que se solicitan ya de manera sistemática y pueden predecir la ocurrencia, por ejemplo, de una fuga en cirugía de colon y recto, como lo mencionábamos. En bariátrica, si bien se ha propuesto también su utilización desde hace varios años, los resultados de los diferentes estudios han sido bastante heterogéneos.
Por un lado, no se establecieron y nunca se había logrado establecer bien los niveles de corte de la proteína C reactiva para pacientes bariátricos. Y el otro es que la mayor parte de los estudios solicitaban esta proteína después del día 3 o 4, que no es útil porque, como ustedes y yo sabemos, lo que tratamos de hacer es que estos pacientes se vayan a las 24 o 48 horas a su casa. Entonces, les presento un par de estudios en donde justamente tratando de restablecer o de validar justamente la utilización de este elemento, demuestran que efectivamente la elevación de la proteína C reactiva en el día 1 de la operación es capaz de predecir la ocurrencia de complicaciones importantes en estos pacientes, independientemente del procedimiento. Entonces, en gris oscuro ven como si se eleva la proteína C reactiva, ocurren con un número mayor de complicaciones, mientras que en aquellos que la proteína C reactiva es normal, se pueden ir temprano a casa. Y de hecho, hacen un examen muy a profundidad para averiguar justamente este valor de más de 70 miligramos por litro y entender no nada más su elevación, pero el intervalo de confianza y la razón de momios para que entonces sepamos que cualquier paciente en el día postoperatorio 1 que tiene más de 70 miligramos por litro de proteína C reactiva tiene un riesgo muy elevado de presentar una complicación y debe o estudiarse o quedarse en el hospital para vigilancia. Y esto se refuerza un poco en este estudio y análisis sistemático de la literatura, en donde también se juntan y se analizan al final del algoritmo de evaluación 7 estudios que incluyen más de 1.400 pacientes, y en donde, como en el otro resultado, cuando se eleva la proteína C reactiva, la ocurrencia de complicaciones es mayor. Y de hecho, en este estudio, analizando los niveles de corte, los puntos de corte de esos estudios, el punto de corte es mucho menor. Hablamos de 70 miligramos por decilitro, aquí hablamos de 6 miligramos por decilitro. Y tomando en cuenta ese punto de corte, la sensibilidad y la especificidad son por arriba del 80% para la predicción de complicaciones en el postoperatorio inmediato. La proteína C reactiva, sin embargo, o no está siempre disponible. Seguramente en muchos de nuestros hospitales hoy la pedimos de manera sistemática, ayudado mucho por lo que sucedió en estos últimos 2 años por el COVID, en donde era uno de los elementos importantes para establecer el diagnóstico y el pronóstico. Y entonces, desde hace mucho, en algunos hospitales se pide de manera muy fácil, pero no siempre está accesible. De ahí, entonces, la idea de crear un método alternativo y desde hace ya varios años se ha propuesto el índice de neutrófilos sobre linfocitos como un factor predictor de ocurrencia de complicaciones. Esto es el resultado que ocurre de la división de los neutrófilos totales entre los linfocitos totales. Esto habla de inflamación sistémica y en algunos estudios se ha relacionado a disfunción orgánica inclusive. Insisto, sabiendo que la PCR no siempre está disponible y una biometría hemática se pide de manera muy fácilmente en los laboratorios diarios, ¿no? Entonces, aquí se analizaron 737 pacientes, en donde se realiza el índice de neutrófilos linfocitos en el día 1 y que si este es mayor a 10, ven como de manera significativa aumenta la posibilidad de que ocurran complicaciones, en general, complicaciones mayores, requieren de reoperaciones hasta 3 veces más estos pacientes o están hospitalizados de manera prolongada hasta 3.7 veces más que aquellos que tuvieron un INL menor a 10. Y esto se refuerza en un estudio de 2020 en donde además, si bien en el estudio univariado parece que las plaquetas y linfocitos puedan tener una relación, de todas maneras, el índice de neutros linfos sigue siendo en el análisis multivariado predictor de la ocurrencia de complicaciones. Aquí, de acuerdo a un estudio y a un análisis estadístico que hicieron con una ecuación que se llama índice de Jouden, más de 3 de índice neutrófilos linfocitos tiene una especificidad del 90% y tiene un valor predictivo positivo del 67% para la ocurrencia de complicaciones en estos pacientes. Entonces, ayudados de estadística, parece que este nivel puede ser mucho menor y mucho más
asertivo en la predicción de complicaciones. Y ya para terminar, y probablemente no es tanto como prevención o predicción en preparación a un procedimiento, podemos hablar también de pacientes que pueden complicarse, que sabemos que tienen una enfermedad muy compleja, que lo que queremos es manejarlos y evitar la muerte. Y a esto se refiere, esto hace referencia a este estudio en donde hablan de la falla de rescate, que es un concepto que existe desde hace mucho tiempo, desde los 90s, y que habla de la muerte por complicaciones postoperatorias, asociados o analiza los factores asociados a la mortalidad, no analiza los elementos cada uno, no analiza, por ejemplo, fístula, pero analiza todo el camino que llevó a que un paciente se complicara y entonces llegara desgraciadamente a la muerte. Estos autores revisan una serie muy grande del Colegio Americano de Cirujanos, que es el MBSA-QIP, de más de 95,000 pacientes que fueron reoperados y los comparan justamente con pacientes no reoperados, justamente con el mismo diagnóstico y con el mismo código de operación, en una base demográficamente idéntica prácticamente, ¿no? Entonces, este predictor parece poder ayudarnos a saber qué paciente se puede complicar y que si se complica podría tener o llegar a la muerte. Sin embargo, aunque se ha propuesto, no explica muy bien la relación que hay entre la ocurrencia de la mortalidad en relación a la gravedad de las enfermedades, es decir, engloba mucho las enfermedades, pero no las diferencia y no habla del grado de enfermedad de cada una de ellas dependiendo del paciente. Y eso, sin duda, si nosotros individualizamos cada caso, cada paciente, pues cada quien va a tener una enfermedad diferente, de una evolución también diferente y de una necesidad de una preparación diferente. Entonces, si bien podría funcionar como un organigrama, un algoritmo de evaluación de estos pacientes, hay muchos otros elementos, otros factores que tienen influencia, como puede ser también el hospital, la geografía, hablando de accesos a centros hospitalarios o a equipos multidisciplinarios, y elementos también propiamente del paciente que no siempre se toman en cuenta de manera individual en estas grandes bases de datos, ¿no? Entonces, creo que hemos mejorado muchísimo en nuestra capacidad de evaluar a los pacientes y de preparar a los pacientes. De esta manera creo que hemos sido capaces de prevenir la ocurrencia de complicaciones de manera importante y nuestros rangos de seguridad creo que lo demuestran de manera muy eficiente. La evaluación del paciente, la preparación por el equipo multidisciplinario creo que es muy importante y ha hecho una diferencia significativa justamente en los resultados que tenemos con estos pacientes. Sin embargo, en lo que es exclusivamente prevención de complicaciones antes de la operación, todavía no lo hemos logrado. Podemos saber, de acuerdo a lo que les presenté hoy, qué paciente puede complicarse. Sin embargo, precisamente por la complejidad de la enfermedad del paciente, no lo hemos logrado del todo y creo que es una línea de trabajo que vale la pena juntamente explorar. No es que sigamos adivinando, no estamos adivinando para nada. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y creo que la responsabilidad de las generaciones que vienen será consolidar justamente este trabajo tan grande que se ha hecho desde hace más de 50 años en beneficio de los pacientes. Espero verlos en la discusión, si no es que puedo dar esta plática en vivo. Les mando un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Mau, por tu conferencia. La verdad que diferente, completa, muy buena. Bueno, Marcelo, Edgardo, Marius, ¿quieren hacer algún comentario también para Mariano? No tengo ningún comentario. A mí me gustaría, a ver, Edgardo, ¿algún comentario? Sí, la verdad que felicitaciones a Mau, excelente la charla. Básicamente creo que tenemos que insistir en nuestros equipos en protocolizar y estandarizar signos de alarma en pacientes que pueden tener complicaciones. Aquellos que tienen apnea del sueño muy severa, aquellos que tienen
coagulopatías o te están tomando medicación como es para mejorar la coagulación, aquellos que no han mejorado su hemoglobina A1C o que tienen hemoglobina A1C alta, son pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones en el postoperatorio, y estos pacientes debemos prepararlos aún mejor. Tenemos que detectarlos antes y estar alertas. Excelente. Joana, ¿algún comentario, pregunta para Mauricio, que lo tenemos conectado? Hola con todos, buenas tardes. Doctor Mauricio, súper linda su presentación completa. Y sí, un comentario, bueno, los pacientes bariátricos realmente son pacientes obesos que tienen una patología, obviamente. Es importante el manejo multidisciplinario, la preparación previa. Pacientes que tengan alguna patología asociada a su obesidad, obviamente tratarlo y ser un apoyo para que posterior tengamos al menos un índice de predicción como de mejora para este paciente. Por ejemplo, en el paciente se participa recabando datos de peso, perímetro de cintura, tensión arterial o la glicemia si procede. Estos datos para mí son un buen para monitorear el éxito y el cumplimiento de las pautas de preparación y realizar también algún tipo de ejercicio, por ejemplo, pacientes con alguna patología cardíaca o el ejercicio físico durante 1 hora o preparación, que bajen ese porcentaje de peso previo a su intervención, que hay algunos pacientes que dicen, me siento tan bien que realmente creo que no amerita una cirugía bariátrica. Creo que es ese punto de flexión que decimos, este paciente tendrá una muy buena evolución en el postquirúrgico. Ese era mi comentario. Bueno, gracias. Doctora Daye Rodríguez, ¿algún comentario para el doctor Mauricio Sierra? ¿Preguntas? Bueno, pues básicamente también unirme a la felicitación, una excelente charla. Pues ojalá nosotros pudiéramos en todos los países implementar la formación de equipos multidisciplinarios para la preparación de los pacientes de forma preoperatoria. O sea, sería claramente lo ideal, no en todos los casos se puede. Y quería saber si ustedes utilizan, con respecto a la parte de la pérdida de peso, si ustedes son muy estrictos, porque bueno, en mi país no tenemos esa opción en la seguridad social de ser sumamente estrictos con la parte de la pérdida de peso preoperatoria, lo intentamos, sin embargo no tenemos medicamentos que nos ayuden a la pérdida de peso preoperatoria. ¿Ustedes utilizan, por ejemplo, los inhibidores de GLP-1 para la pérdida de peso preoperatoria o algún otro tipo de apoyo aparte de la nutrición? Sí los usamos, no de parte de la seguridad social. El sistema de salud, como tú seguramente lo estás viendo ahora en Tijuana, en México, es mucho más complejo, con 4 sistemas diferentes de salud y cada quien con acceso, a veces sí, a veces no, inclusive a procedimientos, ¿no? Pero sí los preparamos. En cuanto al peso, pasamos de tratarles de exigir un porcentaje de peso perdido, a ver que el paciente entra en este orden, ¿no? En esta rutina en donde vemos que eso, más que el peso que puedan perder antes de la operación, va a ayudar a que cambien un hábito, que eso es lo más importante, y lo continúen después del procedimiento, ¿no? Sin duda el peso perdido ayuda en la pared, en el hígado, facilita desde el punto de vista técnico el procedimiento para nosotros, pero no estamos ya tan al pendiente de cuánto pierde, sino como lo comentaron hace un momentito justo, Johanna, cómo se siente y cómo llega al procedimiento, ¿no? El paciente educado creo que sí es muy diferente al paciente que llega corriendo a quirófano, y eso es en lo que tratamos de fijarnos, ¿no? Excelente, Mau. Una pregunta más y comentario de la doctora Priscila Campana y continuamos con el doctor Espinosa. ¿Cómo está? Muy linda la exposición. Yo quería compartir un caso muy corto. Tuve un paciente, para empezar, médico, con un caso muy complejo, hipotiroideo, asmático, diabético, cirrótico, con un tumor hipofisiario no funcionante, joven, 35 años, y este paciente decidimos en tratamiento multidisciplinario, su mes de dieta, bajó 15 kilos, y dijimos una manga gástrica. Es un paciente muy complejo. Igual, de todas maneras, hubo una complicación al mes, una fístula tardía, usamos stents, usamos drenajes percutáneos, drenaje laparoscópico, y terminó con incluso una fístula gastropleural, lobectomía, resección de diafragma, malla, un paciente que
fue pésimamente mal en casi un proceso de 8 meses hospitalizado y terminamos con una fístula incluso colónica porque hizo reacción a la malla bovina en el diafragma. Entonces a veces con la charla me hizo recordar, a veces decimos, ¿no? ¿Para qué lo operamos o qué pudo hacer diferente en este paciente a pesar de toda la evaluación multidisciplinaria con la pérdida de peso, psicóloga, psiquiatra? ¿Hubieran hecho algo diferente? De repente un balón en alguien muy complejo. ¿Algún comentario sobre estos pacientes? ¿Se me escuchó? Mala suerte. Mau, Esos que no quieres operar, pero igual te buscan y te dicen, por favor, Priscila, ayúdame. La selección, ¿no? La selección del paciente creo que termina siendo lo más importante. Y el multidisciplinario, todo lo que se pueda hacer preoperatorio para elegir al paciente indicado, y a veces sí, siendo médico y todo, el que no debería tener complicaciones las termina teniendo, son los peores, ¿no? Y los médicos somos peores que cualquier otro paciente. Pero acá en Estados Unidos, por lo menos, todo lo que sea a través de obras sociales o prepagas o lo que sea, todos tienen que hacer por lo menos 3 a 6 meses del procedimiento para poder llegar a la cirugía. Si son pagos privados, aún así van a terminar tardando por lo menos 2 a 3 meses hasta que son aceptados para hacer cirugía, aunque paguen cash. Y exactamente lo mismo que hablaba Mauricio, y también Mauricio, muy buena la charla. Hay que tener cuidado. En términos del baja de peso, acá terminamos no exigiendo baja de peso, no nos interesa al fin y al cabo. Sí es que puedan seguir una dieta y que entiendan que la cirugía no es una herramienta que les vamos a dar para bajar de peso y que el resto lo tienen que hacer ellos. Nuestra cirugía tarda 1 hora, hora y media, el resto es en parte de los pacientes, y también creo que el seguimiento postoperatorio, ¿no? Que es lo más difícil. Creo que a veces nosotros acá perdemos a nuestros pacientes al año y medio, nos desaparecen. Perfecto, Fede, gracias. Mau, si querés, bueno, muchas gracias. Tenés para contestar un par de preguntas que tenés en el Q&A. Vamos a un intervalo de 2 minutitos y ya continuamos con el doctor Espinosa. ¿Les parece? No se vayan, que ya viene lo mejor. Curso de formación en cirugía mínimamente invasiva de David Medical. Serán cursos híbridos con clases teóricas online y clases prácticas presenciales, y es un centro equipado con toda la tecnología a la vanguardia para todos los procedimientos quirúrgicos más importantes. Renombrado curso docente y conceptos y discusión de casos con especialistas y profesores expertos. Cursos de posgrado David Medical son cursos de formación en cirugía mínimamente invasiva. Las clases serán en portugués y en español. También tendremos cursos de inmersión David Medical. Los alumnos serán elegidos de acuerdo a su currículum, por lo tanto les solicitamos que nos envíen su currículum para poder ser evaluados.